con propiedades y que es raro, porque usted dirá, ¿cómo me puedo hacer dueño de una casa que no es mía? Y esa cosa existe. El tema de las herencias son propiedades vacantes que, por ejemplo, los dueños mueren y nadie las reclama. Y para evitar que se deteriore la propiedad, tú puedes hacerte dueño de una propiedad que no te corresponde. ¿Ah, sí? ¿Quieres saber los Mira, detalles? por favor. Este reportaje lo realizamos ahora con Luis Bugalde. Esta casa ubicada en la comuna de Providencia es una molestia para los vecinos. No son pocos quienes la consideran un manchón en un bello barrio. Horrible, po. Sí. La verdad es que se llena de pendejos que entran a fumar. A mí no me extraña, porque todo está tan cambiado que hay basura, delincuencia. Me parece un desperdicio. Y además es un peligro. Esta casa tiene dueño, pero podría transformarse en una de las tan cotizadas herencias vacantes. Son herencias o patrimonios que han sido dejados a la muerte de una persona y que no son reclamados por nadie. Esa persona no tiene los herederos o el ranking de herederos que la ley establece, es decir, no tiene descendientes, no tiene cónyuge, no tiene ascendientes, no tiene otros parientes que la ley también llama. Un ejemplo sería esta casa que le mencionábamos en Providencia. Ubicada en el corazón de la comuna, esta vivienda pertenece a un notario. En caso de que esta persona llegase a fallecer y no tuviera herederos, su patrimonio debía tener algún recepcionista, ya sea familiares o el tan querido fisco. Pero acá viene el gran tema. Si ningún familiar en la línea de sucesión hasta el tercer grado, es decir, algún primo, reclama su porcentaje de herencia, ese legado, en caso de una futura venta, puede ser compartido entre el fisco y usted. Sí, usted, en una proporción de 70-30. ¿Escuchó bien? 30% para usted, aunque ni siquiera conozca al dueño del inmueble. ¿Qué tal? A mí me parece regio, porque yo lo haría. ¿Usted lo haría? Sí. Súper bien, po. Cualquiera, ¿no? Claro, hay que entrar a averiguar si está muerto, si no está muerto, si... Yo creo que pasa por ahí. Por un principio básico de economía, el Estado busca que los bienes muebles e inmuebles tengan movimiento, es decir, se vendan, se arrienden, se permuten, o sea, tengan actividad. Y no ocurra, por ejemplo, lo que pasó con esta casa de Providencia, que si bien tiene dueño, se encuentra en el más absoluto abandono, pierde entonces en plusvalía y genera problemas hasta de seguridad pública. Entonces, ¿cómo puede usted ganar este 30%? Apenas sepa de un caso de herencia vacante, podría realizar el requerimiento llenando un formulario en el Ministerio de Bienes Nacionales y a fin de cuentas, el Estado le entregaría ese porcentaje hereditario, dado que usted estaría resolviendo una auténtica necesidad del fisco. Ante la incredulidad de quienes no conocían el tema, les explicamos y mire lo que nos comentaron. Usted se podría llevar el 30% de la venta al fisco que sería de esta casa. ¿Qué le parece? ¿En serio? No tenía idea. ¿Qué le parece? Buena idea, vos. Sí. ¿Lo haría? Sí, no sé si lo haría, no sé. ¿Te podrías llevar el 30% de esa futura venta de esa casa? No soy así. ¿Qué te parece? Buena información. Pues. ¿Tú lo harías, por ejemplo? Claro, si se pudiera hacer algo así. Rebeca es todo un ejemplo. Fue una de las pocas entrevistadas que conocía el tema de las herencias vacantes y al ser consultada sobre este tema nos entregó una opinión bien particular. Oiga, ¿usted ha escuchado hablar del concepto herencias vacantes? Sí, me parece bien, es justo, siempre que el porcentaje esté de acuerdo con lo que la persona espera recibir, porque aquí tenemos que considerar siempre a las personas, más que los intereses en un momento dado. El interés del Estado es el interés de todos, pero es el bien común. Pero hay que considerar en primer lugar al hombre, a la persona. Claramente esta mujer, cientista política y además docente, entiende el concepto de darle movilidad a la economía y a la vez aboga por la persona, por quien tiene la intención de darle cuentas a las autoridades de que hay una vivienda en desuso que puede comenzar a deteriorarse. Por lo mismo le preguntamos si ella, en caso de enterarse de una herencia vacante, haría el requerimiento ante el ministerio y mire lo que nos dijo. ¿Usted lo haría? ¿Ah? ¿Haría una petición así, por ejemplo, con una casa abandonada sin conocer al dueño? No, por mi edad no, porque tendría que invertir mucho en eso. Por el momento no, quizás si hubiera tenido menos edad sí. A mi edad lo único que se necesita es tranquilidad.
Pero hay un problema. Aunque no hay que realizar largos papeleos o ir a juicios, sí es bastante usual encontrar a verdaderas empresas dedicadas a buscar herencias vacantes. Al igual que los remates, se repiten los nombres en las afueras del Conservador de Bienes Raíces o el Ministerio de Bienes Nacionales. Por lo general, hoy día ya hay verdaderos sistemas de trabajo montados sobre la búsqueda de herencias vacantes. O sea, no es tanto así como encontrarse un tesoro, por así decirlo, sino que hay una suerte de industria montada frente en torno al tema de las herencias vacantes, que incluso compran datos de los que tienen datos. Muchas veces alguien tiene el dato, no tiene los conocimientos para hacer la denuncia, tampoco es tan complicado. O sea, es cuestión de acercarse al Ministerio de Bienes Nacionales y llenar formularios. Pero, ¿qué pasa si se encuentra en la otra vereda? Es decir, tiene un familiar a punto de fallecer y que cuenta con una gran herencia. Lo primero es informar esta situación, ya que cuando ocurren estos sucesos y aparecen los denominados cazaherencias, una publicación en un medio será la encargada de dar aviso público, porque personalmente nadie irá a decirle a usted que recibirá una herencia. En general, el tema de las herencias vacantes, quienes las denuncian toman conocimiento por datos privados, empiezan rumores a veces, porque al principio, al producirse la muerte, muchas veces no se sabe, o hay una incógnita respecto a ciertas personas, si tenían bienes, si no tenían bienes, si hicieron testamento, si no hicieron testamento. Pero sí siempre hay personas cercanas que tienen algún dato, alguna información y que están pendientes que al fallecimiento de tal o cual persona esa herencia no tiene heredero y por lo tanto puede haber ahí una herencia candidata a ser vacante y por lo tanto va a ser atractivo avisarle al fisco que hay una herencia. Este tipo de medidas no solo son tomadas en Chile. Por ejemplo, este ciudadano colombiano asegura que en su país existen iniciativas similares para evitar que inmuebles abandonados sean ocupados irregularmente. Sí, eso es normativo en buena parte de los países del mundo. En Colombia se le llaman bienes mostrencos y esos recursos se utilizan para atender actividades de carácter social, el bienestar familiar, la infancia, la familia. Pero también es necesario derribar mitos. Por ejemplo, la denominada ley del ladrón. Esa que supuestamente dice que si usted vive durante mucho tiempo en una propiedad y actúa como propietario, pagando cuentas y manteniendo la vivienda, podría hacerse dueño tras 5 años de la propiedad. En realidad, eso no es tan así. Existe en Chile un decreto ley que permite regularizar ciertas propiedades, la regularización de la pequeña propiedad raíz, pero pone ciertos requisitos. O sea, no corre respecto de cualquier propiedad que alguien se tome, por así decirlo, y empieza a vivir ahí, empieza a pagar las cuentas, las contribuciones y riega las plantas y por lo tanto diga, bueno, estoy haciendo actos de dueño, así que esta propiedad en algún minuto va a ser mía. Elia, por ejemplo, es vecina de Providencia y le preocupa el abandono de casas, como la que está ubicada en la esquina de Bocuro con Holanda. Por ello cree que es una buena alternativa a lo que ocurre con las herencias vacantes, pues así se les puede dar un buen uso a una propiedad abandonada. Es que yo creo que está bien, porque ¿por qué se va a quedar el Estado con toda la parte, digamos? Y se puede dejar por la misma comunidad, en fin, se pueden hacer un montón de cosas. La municipalidad debiera hacerlo, ¿sabes? Porque con eso podrían hacer trabajar para la gente que no tiene de esta comuna o de otra que lo requiera. Eso sí, tenga claro que la historia de películas que muestra hereditarios fortuitos, de esos que tenía un tío lejano muy millonario, son muy difíciles que se registren, a menos que su nombre esté en un testamento. Eso no va a pasar salvo que sea a través de un testamento. Salvo que sea a través de un testamento, porque el testamento podría ser que fuese un testamento cerrado, en donde ni siquiera los testigos se enteran de las disposiciones, solamente el testador conoce las disposiciones, y por lo tanto, al producirse el fallecimiento de este tío, puede que tiempo después se enteren, porque cuando hay testamento, el testamento va a un registro nacional de testamentos. Así que ya sabe, no descarte la opción de las herencias vacantes, pues le pueden entregar un dinerito extra que no tenía contemplado. Todo se trata de estar atento.
Claro, en particular usted dirá, bueno, me puedo quedar con la casa que yo veo hace 20 años que está abandonada ahí en la esquina. No es tan fácil, pero se puede. Sí, lo que pasa es, separemos los temas, Ignacio. Primero está el tema de la herencia vacante y decente. Ya quedó muy clarito en la nota que lo que usted puede hacer si encuentra este tipo de inmuebles, lo que usted hace en definitiva es obtener como recompensa un 30% del valor del avalúo fiscal si es que el fisco se llega en definitiva a adueñar de esa casa posterior a todos los estudios. ¿Cómo averigua que esa casa no tiene herederos, no tiene nada? O sea, ese estudio se hace completo, se hace un estudio de títulos en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Para básicamente terminar la historia de la propiedad del bien raíz, y además también tienes que estudiar toda la genealogía de la familia que era dueña de ese inmueble para saber que no hayan herederos. ¿Lo puede hacer una persona normal, natural, cualquiera, o necesitas contratar a un abogado? Lo que pasa es que normalmente un abogado sería el especialista que pudiera decirte sí, existe la tía Juanita, que si aparece esa tía última, te suena el negocio. Siempre porque el abogado ya. Sí, ella se queda con... No, yo siempre recomiendo... Sí, siempre. Ahí, abogado. Pero ¿no? yo más que ese tema me gustaría informar el tema del decreto de 2695, que es aquel que tiene por objeto la regularización de la pequeña propiedad agrícola y urbana. Ojo, señoras y señores, si usted tiene una propiedad agrícola que tenga un valor inferior a 800 UTMs, y si es urbana de menos de 380 UTMs, tiene que tener el cuidado que si hay personas viviendo en ese inmueble, ejecuta actos de propietario, paga las contribuciones de dicho inmueble, tiene la posibilidad de acogerse a un procedimiento administrativo en el cual, a través de bienes nacionales, en definitiva se hace unas publicaciones que es bastante breve, se le concede la posesión regular del inmueble a esta persona. O sea, esa persona puede llegar a ser dueño de ese inmueble. Sectores rurales que a lo mejor usted tuvo alguna herencia alguna vez, dejó un sitio de más o menos 35 millones de pesos, una parcelita. Y ahí la dejó botada. Y ahí quedó viviendo el cuidador, por ejemplo. Sí, claro. Y el cuidador ha hecho casita, ha hecho su vida, ha construido, está pagando. Ha pagado todo, está todo también al día. Es perfecto. Sí. Entonces ese cuidador podría eventualmente... Y usted está tranquilo porque usted dice, no importa si ese terreno está inscrito a mi nombre en el conservador. Y uno dice, cuando está inscrito a mi nombre, estoy tranquilo. Claro, yo me quedaría tranquilo. No es así. Porque ese decreto del año 79 te permite a ti regularizarla, y bienes nacionales en un procedimiento bastante breve, la verdad, no es muy extenso. Unas publicaciones y sin forma de juicio. Y ojo que más encima la ley presume a esa persona que paga las contribuciones como que eventualmente podría ser el que está viviendo en él. El campito que heredó en algún minuto hace 20 años y ahí lo tengo, puede que no esté. Pero tú sabes que en Estados Unidos pasa eso. Si tú te quedas en una propiedad y empiezas a pagar todos los impuestos, todas las contribuciones, todo lo que corresponde a los valores de mantención de esa casa, después de 5 años tú puedes inscribir esa casa y dejártela para ti. Después de 5 años. Después de 5 años. ¿Y aquí después de cuánto tiempo? Es lo mismo, 5 años, que tú tienes que tener posesión y no tiene que ser una posesión regular. O sea, no tiene que ser ni viciosa ni clandestina. Si tú tienes una posesión tranquila, nadie te ha demandado durante 5 años, pagas las contribuciones y ejecutas actos de dominio respecto al inmueble, construyes, haces lo que tú quieras en eso, puedes iniciar este procedimiento. Y ojo, que te pueden cancelar la inscripción de dominio y puedes perder tu casa. Ya, pero a menos que esa persona pague las contribuciones. ¿Qué pasa si yo soy el dueño? Hace 20 años no voy al lugar, pero yo pago las contribuciones. No habría ningún problema, porque en definitiva ahí se va a establecer que tú eres el propietario del inmueble. Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, con este 30% que hablabas tú de esta herencia vacante? Listo, me otorgan la casa, bienes raíces, o sea, el Estado se queda con la propiedad de esa casa. ¿Qué pasa si después deciden vender esa casa? ¿Yo recibo ese 30%? No, lo que pasa es que una vez que Bienes Nacionales hace el estudio y dice, sí, efectivamente, esta es una verdadera herencia vacante, a ti el Estado te da un 30% del valor del avalúo fiscal como recompensa por haber efectuado esa denuncia. Bienes Nacionales se hace dueño de ese inmueble y pasa a ser parte del Estado. O sea, esto es un negocio para algunas personas que todavía no saben qué hacer y buscan propiedades. Era lo que muy bien explicaba mi colega Carlos Durán, que hay verdaderas empresas de abogados que se dedican a esto, a buscar herencias vacantes para los efectos de denunciarla y quedarse con el... Imagínate el 30% de 100 millones de un avalúo fiscal, estoy hablando de 30 millones que te llegan de la nada. Sí, bueno, son temas interesantes que usted ahora tiene que estar informado. Mándenos su correo, mira, @matinal de Chilevisión, puse en Twitter el hashtag matinal de CHB también, porque a lo mejor tiene alguna duda, alguna propiedad que está cerquita y Claudio se lo puede contestar.